Bienvenidos a nuestra lectura con la palabra de Dios. Lectura orante todos los días, hoy sábado, donde honramos a la Santísima Virgen María, como todos los sábados. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo se le juntaba mucha gente a Jesús, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Lo del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga y nos llene de su fuerza y de su gracia para comprender y vivir hoy esta palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. ¿Qué nos dice la palabra hoy? ¿Por dónde pasa Jesús? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué parábola enseña? Y en esta parábola, ¿cómo podemos dividir, en qué partes podemos dividir este evangelio? ¿Qué pregunta le hacen los apóstoles al Señor después de que dice la palabra? ¿Qué expresiones utiliza el Señor? ¿Y cómo da la explicación final? ¿Qué nos toca hoy de esta palabra? ¿Qué nos mueve? ¿Qué hay? Tenemos la tentación de decir: la hemos escuchado muchas veces. Pero venga, esta parábola es para todos los días, porque nos da una revisión de vida. Y esa es la invitación de hoy. ¿Qué actitudes, qué reacciones, qué expresiones, qué nos toca hoy en este primer momento de la lectura del texto? La invitación es a hacer varias proclamaciones pausadas, claras, reconstruir mentalmente el texto para que pasemos a nuestro segundo momento, meditación. Retomo, ustedes y yo podemos decir, la parábola del sembrador la hemos escuchado muchas veces, pero es que esa parábola, como toda la palabra de Dios, tiene una vigencia diaria, porque Dios es lozano, fresco, y su palabra viene a darnos revisión de vida todos los días, y más esta parábola del sembrador que tiene que ver con Jesús sembrador, su palabra es la semilla, nosotros, nuestros corazones, los terrenos. La hemos escuchado, pero hoy tiene una vigencia como quien tiene un cultivo y no puede descuidarlo. Y ha adecuado todo y tiene los procesos, las etapas, consigue el terreno mejor, lo adecua, lo prepara, lo abona, dispone para que cuando la semilla llegue se pueda tener el desarrollo y en las distintas etapas de maduración el proceso, pues el sembrado de lo mejor. Pues hoy viene Jesús, que Lucas lo introduce yendo de pueblo en pueblo, y de este pueblo en pueblo unos se van añadiendo porque su palabra, va hablando la palabra, y unos lo escuchan y lo siguen. Esa es la introducción de Lucas. Y después utiliza la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar y en el estilo del boleo tira la semilla. Y tiene distintos lugares donde cae la semilla, la conocemos ustedes y yo, el camino, vienen los pájaros y se la lleva. Aquella pedregoso que por falta de raíz pues es inconstante, no pelecha. Después vienen las zarzas que ahogan la semilla y no la dejan crecer. Y viene ya después el terreno fértil. Y los apóstoles, a través de la pregunta que les explique la parábola, Jesús tiene unas expresiones que vienen a ser como llamativas aquí hoy. Mateo, que explica más amplio esta mitad del texto, nos dice que como Isaías
capítulo 9 empieza a hablar de cómo teniendo oídos no oyen y ojos no ven. Y eso es lo que pasa con este corazón duro, porque Dios dándolo todo, ellos en el tiempo de la historia de Israel, como lo dice Jesús para todos los tiempos, cuando el corazón está duro, pues no se quiere ver, no se quiere oír, pero ellos, los apóstoles, están dispuestos, han seguido a Jesús, tienen la recompensa de escuchar la explicación de la parábola, y viene la explicación y Jesús empieza a mostrarnos cuáles son las situaciones, con el camino y lo referente a Satanás que quita del corazón, con el corazón duro, pedregoso, que trata y que se afanan, al principio se emocionan, pero después no continúan en este proceso de dar frutos. Las zarzas que ahogan son los intereses mezquinos de la vida, y el terreno bueno es aquel que persevera, y lo dice Lucas con una expresión, con un corazón noble y generoso. Entonces hoy esta parábola a ustedes y a mí nos adentra en este encuentro con Dios cotidiano. Tenemos un sembrado, no se puede descuidar. Como quien compra un campo y lo adecua de la mejor manera, pues nosotros hemos recibido la mejor semilla de por sí. Aquí la semilla no tiene pierde porque es la mejor y es la palabra de Dios. Dios lo ha dado de lo mejor. Ustedes y yo, ¿cómo respondemos? Entonces, en el mundo de hoy, pues hablando del alma como un terreno, podemos mirar que hay muchas circunstancias que nos pueden volver o un terreno al borde del camino, o ese pedregal, o esa zarza, porque hay superficialidad, y hay oportunismo, hay inconstancia, hay afán de riquezas, hay idolatrías por el placer. Para ofrecerle a Dios un suelo preparado, que tenga hondura, que tenga las características específicas para responder con servicio, con amor, con entrega oportuna, ¿cómo tengo que cuadrar este terreno? Y tenemos que tener algo claro, esto es de un proceso, esto no es ya. Listo, ya conocí a Dios, ya lo escuché una vez, ya me convertí. Esto es un proceso, como esperaban los judíos, vino el Mesías, esto ya es el reino de Dios y vamos a avasallar el mundo entero y nos vamos a quitar las dominaciones humanas. Esto es un proceso que nos muestra que Dios es paciente y humilde, se abajó y siembra. Lo que Él da es lo mejor, pero en ese proceso humilde todas las generaciones tenemos que reconocer esto del mundo de hoy, que está sumido en increencias, en inconstancias, en materialismos, en este vértigo consumista del mundo de hoy, en soberbias autónomas. Yo tengo mis criterios, eso de la palabra no, Dios para después. Sentido hedonista, el placer por el placer, una vida de explotación de los semejantes, egoísmo, yo necesito a esta persona en el momento que la necesite y lo que me dé y ya. Y todos los criterios son intereses humanos creados. Y entonces esos son los suelos de hoy. Y en esos suelos de hoy, pues hay que mirar cómo respondo yo, que Dios me dio un suelo que lo tomamos hoy como el corazón, que lo tomamos como el trono donde Dios viene a hacer presencia, la inhabitación trinitaria, y cómo recibo su presencia, recibo su palabra y doy frutos en ese tiempo de crecimiento. Porque no es ya, no es de una, es un proceso paciente y humilde en Dios. ¿Qué tipo de terreno soy? ¿Qué clase de terreno soy para la gracia de Dios y la sementera del Evangelio? Es la pregunta de hoy. ¿Cae en mí la semilla como en el duro camino? ¿Soy pedregal en quien no puede echar raíces? ¿Fallo en el momento de la prueba? ¿Ahogo la semilla con intereses mezquinos? ¿Qué necesito yo para hacer tierra fértil? Esa es la meditación de hoy. Y como los cultivos, siempre hay que estar pendientes. El corazón es un tesoro, es un terreno que vale más que el oro del mundo, porque es el centro del ser donde Dios viene a morar. Y ese unirnos con Dios produce crecimiento y produce frutos. Pero ¿cómo estoy yo disponiendo la vida? ¿Cómo estoy yo siendo un terreno que recibe la mejor semilla? La semilla no tiene duda, porque Dios se da todo. Hasta la sangre de su Hijo, la sangre del Redentor, se nos ha dado para que tengamos salvación, gracia, vida, plenitud, fuerza de Dios. Miremos hoy con los detalles cómo cuidamos este cultivo de amor que Dios nos dio, cómo disponemos las cosas para dar los mejores frutos, en qué momentos he sido cuál o cuál terreno, como siempre lo revisamos. Quiero verdaderamente dar frutos, digámonos en serio, queremos dar frutos. O por ahora no me interesa este cultivo de Dios, no me interesa nada, o solo cuando necesito de Dios.
Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por este sábado, que nos regalas tu palabra y tu gracia. Enséñanos en esta cementera del mundo de hoy, en estos corazones que has dispuesto para que tú puedas venir, entrar como una semilla con tu palabra, Señor Jesús. Tú eres el verbo del Padre. Entra con tu palabra hoy, como siempre, y entra hasta el fondo, Señor, para que podamos sanar nuestros corazones como este corazón duro al borde del terreno, que los pájaros vienen y se llevan las semillas, Satanás, creando en nosotros ninguna capacidad de respuesta. Permítenos huirle a estos pedregales en esos momentos cuando te buscamos con afanes primeros y después caemos ante la primera prueba. Enséñanos a posponer tantas perturbaciones y tanto ritmo vertiginoso del mundo que es como la zarza que ahoga este encuentro contigo. Enséñanos a hacer la tierra buena, generosa y fértil que da el 100 por 1. Amén. Cuarto momento, entonces, en la acción, la revisión de estas preguntas. ¿Qué voy a hacer verdaderamente para cuidar este terreno que Dios me ha dado, que es el corazón? ¿Qué terreno soy para la gracia de Dios? La gracia de Dios es fuerte. Me interesa la cementera del Evangelio. Cae en mí la semilla entonces como un duro camino. ¿Cuál es ese duro camino que se ha dado en mi vida? ¿Será que me he dejado a veces instigar por el mal y he dado mejor respuesta al mal que al bien, sabiendo que tenemos toda la fuerza de Dios para servir y amar? ¿Qué tipo de pedregal se ha dado en mi vida? Volvemos a repetir. ¿Qué piedras dejan un poquito para la semilla? Algún día escucho la palabra de Dios y me emociono, pero a la prueba caigo. ¿Qué tipo de pruebas no he aguantado y me he apartado del camino de la escucha de la palabra de Dios? ¿Cuáles son los intereses mezquinos que se dan como zarzas en nuestra vida? ¿Qué necesito hacer en mi corazón radicalmente para hacer tierra fértil? Esa es la gran pregunta. Como siempre, coloquen los comentarios en la parte de abajo. Hacemos hoy un análisis de la vida y del corazón como un terreno que se abre a recibir la semilla. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.